¿Sirve para que tu equipo agarre ritmo, agarre confianza este partido? Sí, creo que sí, ha sido un partido importante para eso, no solo para eso, pero sabemos que en lo que es una fase de grupos que tienes nada más 4 partidos, tienes que estar al tope en todos. Proponemos estar en el primer lugar para te garantizar de una manera muy clara lo que es la primera plaza. Tienes que conquistar los 12 puntos, o sea, hay que ir cada pasito a la vez, vivir el aquí y ahora de una manera con intensidad, con seguridad. Y también es interesante lo que puede hacer la diferencia, porque sabes que lo que toca a la fase siguiente, o sea, es lo mismo emparejamiento que con nuestra liguilla, ¿no? El primero con el octavo y todo eso. Y eso es importante en una competencia como esta, que es una competencia que gustamos y respetamos. En lo que toca el partido, creo que en el primer tiempo se miraron, solo nuestros 2 centrales no tenían marca personal. Entonces tardamos un poquito en la cancha a percibir eso. Tuvimos que adaptar un poquito la estructura y las posiciones en particular de Calderón para poder tener más gente por adentro, porque no estábamos con tanta llegada una vez que Edson estaba medio solo ahí. No podíamos aprovechar lo que era el movimiento de jalar un central y atacar después del espacio a la espalda de ese mismo central. No tuvimos tanta capacidad para jugar por afuera y tanta paciencia para jugar por afuera. Corregimos eso en entretiempo. Creo que el equipo después ha hecho una buena circulación del balón, pero nos falta un poquito tener ese instinto más matón cuando llegas en última zona, definir el último pas, definir mejor un 2 contra 1, un 3 contra 2. Pero ahí vamos, o sea, vamos creciendo. Creo que ha sido interesante en términos del resultado y también en términos de la confianza del accionar del equipo hacia el futuro, y el futuro es ya de aquí a 2 días y medio, ¿no? Pedro, el haber hecho la tarea y que la lógica saliera con este triunfo, ¿les deja un buen parámetro a ustedes para este fin de semana? Sí, yo creo que no puedes desconectar un partido del otro, como tampoco puedes preparar uno mientras estás disputando otro, ¿no? Sabes que tienes que jugarlo a la vez, sabes que el momento es importante. O sea, hay siempre un término de comparación, una evaluación en relación en términos de lo que era este equipo en el mismo momento del torneo anterior. O sea, vienes de 2 derrotas en lo que es la liga, eso es igual. En este mismo partido, si te acuerdas, nos empataron de último segundo contra Mineros para la Copa MX, y ese sería un partido importante en ese poder subir ese escalón, ganar esa confianza, ganar ese ritmo, ganar ese momento, y fue importante en relación a eso. Pero hay una gran diferencia, o sea, el momento emocional del equipo, la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestra afición, la seguridad que tenemos en lo que es este proceso, son situaciones totalmente distintas. Y eso nos deja tranquilos, confiantes, pero a seguir enfocados en lo que es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo ahora es de percibir que tienes que ganar el partido con Xolos, hacer de nuevo un buen partido y seguir por lo que son 4 partidos jugando cada uno en 3 días. O sea, no tienes ninguno para descansar en 4 días. Son el partido de hoy, el partido del viernes, el partido de martes después de Querétaro, y el partido después del mismo viernes contra América. En eso estamos enfocados. Sabemos y nos gusta jugar cada 3 días, entonces hay que preparar al equipo más en términos de lo que es su recuperación total, lo que otra cosa. El hecho de poner prácticamente a la base de tu equipo titular, si queremos decirlo, es un mensaje que tú lanzas al decir, a ver, quiero ganar también este torneo, quiero también traer esta copa a nuestras vitrinas. No, sin duda. ¿Es el mensaje, Pedro? Sin duda que es eso, sin duda que es una competencia importante, que es una competencia que te puede, o sea, provocar un momento muy lindo en tu carrera, que es estar en un mundial de clubes, que es conquistar un trofeo internacional, que es algo que siempre te ilusiona. Pero tenemos confianza en toda la plantilla. Hoy jugar en estos porque entendimos que fueran los mejores. Siempre mandamos el mejor 11 a la cancha de acuerdo con cada uno de los partidos, y creo que nos da mucho gusto que a todos los laguneros, seguro, a todos los que trabajan en esta institución, lo que son las fuerzas básicas, mirar el debut
una vez más a titular, que ha sido titular, por ejemplo, con el partido de fecha 1 del otro torneo contra Veracruz, a Ulises Rivas, un lagunero puro, y jugar con la calidad que lo demostró hoy, ¿no? O sea, creo que tiene todo para tener un gran futuro, ser un gran profesional, tiene un equilibrio emocional muy importante, tiene una base familiar también muy importante, y eso es lo que buscamos en los jugadores de nuestras fuerzas básicas, para que puedan llegar y tener esa capacidad de imponer su estilo, de imponer su lugar y intentar pelear por una plaza. Pero bueno, hoy vi un equipo que centró mucho su ataque, su ofensiva en jugar por el centro, pero 3 de los 4 goles vienen abriendo un poquito la pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves esto de explorar expectativas, de que los jugadores entiendan esto? Es algo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Creo que el equipo ve mucho más o busca más el espacio interior, o sea, contra rivales, por ejemplo, como este, que se cierra más y que te pones las líneas muy próximas del área. Hay que poder hacerlos jugar por adentro en un primer momento, para que el rival, normalmente cuando el balón entra en el espacio interior o entre líneas, lo que hace el rival es concentrar, naturalmente, porque la portería está en ese corredor, y después hacerlos salir por afuera. Si te acuerdas de un tiro de Calderón que intenta la media distancia, cuando tiene a Bella entrando por afuera, donde sale, por ejemplo, el primer gol, es algo que nos lleva a tener que trabajar mucho lo que son los cambios de frente, cambios de orientación, aceleración cuando el balón entra en el lado contrario. O sea, estamos trabajando en lo que es la dinámica del juego por afuera, pero son cosas que van a llevar su tiempo. Estamos en eso, y creo que tiene que también ver un poquito más con lo que es la percepción del juego y dónde están los espacios. Enseñarlos a mirar el juego por la enseñanza del mismo, a través de lo que es en particular la análisis del partido, para percibir dónde estaban los espacios y qué mejores decisiones deberías tener en una acción y en otra. Profe, ¿los 4 goles de hoy te dejan tranquilo en el tema de la definición o qué conclusión sacas? No tanto por este tema de cuando llegas en última zona, debes de percibir mejor el entorno. A veces ¿qué es lo que me gustaría trabajar con nuestros jugadores cuando lleguen en última zona? Que el juego se tratase casi como estuviera en cámara lenta, que ellos pudieran mirar todo para tomar las mejores decisiones. O sea, hay muchas situaciones en que estás 2 contra 1, percibes que el lateral ya está acelerando para darte eso. Tú tienes que atacar el rival, el defensor, y después liberar el balón. O sea, no puedes dejar que no ataques el espacio y después te juntas con el lateral y ya no tienes opción, y un solo defensor te saca el balón teniendo dos unidades. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que tenemos que trabajar más para la percepción del juego en nuestros delanteros, en nuestras contenciones, que también tienen mucha llegada en esa zona, para que tomamos mejores decisiones, para lo que te trata después el tema de la definición o la finalización pueda ser más facilitado. Creo que nos falta un poquito eso, porque cuando entras en última zona en 3 contra 2, o sea, tiene que terminar en gol, entonces tenemos que trabajar un poquito más también en ese sentido. Pero estamos satisfechos, queremos siempre más, pero hay que percibir cómo puedes pedirle más. Mañana es un día importante para el fútbol mexicano, con lo de Tigres. Sin duda. Yo creo que es un día importante. Yo espero, de verdad, ya lo dije en los cuartos de finales ahí en el Volcán, esperaba que Tigres pudiera ser el primer equipo mexicano a traer lo que es esta Libertadores a México, a las vitrinas de un club mexicano, para que eso te abra la posibilidad o el pensamiento de que sí se puede. Pero creo que es muy importante que el fútbol mexicano intente tener ese tipo de logros a 3 niveles que yo te decía. El primero, a nivel de jugadores que tengan una mentalidad mucho más abierta, que no tengan una zona de confort de este tamaño, pero que no pasen a tener de este tamaño, que perciban que son también ellos ciudadanos del mundo, y que en donde está el fútbol al más alto nivel, quieras o no, está en Europa, y es ahí donde tú tienes que jugar. Después de lo que es conquistar, lo que esperamos de mañana, esos títulos a niveles de clubes internacionales, no solo la CONCACAF, esa es tu área geográfica, estás casi siempre ahí. Desde que estoy aquí, el conocimiento que tengo es que todos los años tienes un equipo mexicano en el Mundial de Clubes,
intentar también a ese nivel hacer otras cosas, pero a nivel de Libertadores es mucho más importante. Yo te doy nada más un ejemplo. Cuando llegamos a la final de Conca Champions y perdimos con Monterrey, salieron algunas notas en Portugal, pero cuando fuiste a la fecha 2 de Libertadores en una fase de grupos y ganaste en Peñarol, o sea, tuve mucho más repercusión. A eso me refiero. O sea, el fútbol mexicano se gana mañana, es el fútbol mexicano que sale ganando. Y el último nivel es a nivel de selección, pues se ganas en los jugadores, se ganas en los clubes, a nivel de selección también tienes que pensar. O sea, te dan la oportunidad de estar en la Copa América, porque no pensar ganarla. Si estás en el ranking ahora, no sé en qué posición estás, pero creo que el potencial del fútbol mexicano tiene para estar siempre en los 10 primeros, de pasar el quinto juego, lo que es en una Copa del Mundo. Entonces creo que tiene que empezar a escalonar y conectar todos estos niveles del fútbol, para que el fútbol mexicano pueda de una vez por todas expresar el potencial que tiene, que se siente latente, está latente ahí, se percibe que lo tiene, pero faltan pequeños detallitos. ¿Se dice latente? Sí. Pequeños detallitos para que pueda subir un escalón y mantenerse, y subir otro y seguir progresando. Gracias.